estado considerando los versículos antecedentes en semanas anteriores, y quiero que vengan conmigo un momento al versículo 16, estas grandes palabras donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Y después el apóstol da las 3 razones por las cuales él no se avergüenza del Evangelio de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. Y ya hemos hablado de esto. Salvación para todo aquel que cree. Después versículo 17, la segunda razón. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cristo, quien es la justicia de Dios, quien vivió una vida perfecta de justicia, una vida que sería imputada o acreditada a todo su pueblo, y él sufrió y murió por pecadores. Y después la tercera razón en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y el título de mi mensaje este día es la sociedad en su peor instancia. Así que el apóstol no se avergüenza del Evangelio de Cristo. La tercera razón de esto es que en este Evangelio la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Pero ¿acaso la ira de Dios no fue revelada antes? Él está hablando como si la ira de Dios fuese a ser revelada por primera vez, o que fuera a ser revelada solamente en el Evangelio, o es revelada solo en el Evangelio. No, el apóstol sabe que la ira de Dios ha sido revelada desde el principio de las Escrituras. Fue anunciada en el huerto del Edén, que la desobediencia a Dios conllevaría la muerte y al castigo. Fue ilustrado en particular en la inundación global. Ese fue el juicio de Dios, y ahí, en esa instancia, se describió como tal, como que venía por la ira de Dios en contra del pecado humano. Así que no hay nada nuevo al respecto de la ira de Dios, en cierto sentido, en el Evangelio. Y después también con la Torre de Babel, también fue la ira de Dios. En ese momento no llevó a la destrucción, pero llevó a gran juicio en la tierra. Las consecuencias de esto todavía lo tenemos en nuestros idiomas, diferentes en cada país. Y después Sodoma y Gomorra también, ese gran evento de juicio. Eso fue también debido a la ira de Dios. Y después, en repetidas ocasiones, a través de las Escrituras, la ira de Dios es señalada, y muchas veces, por ejemplo, en el libro de los Salmos, sin mencionar a los profetas. Así que la ira ha sido enseñada y mostrada. La ira implacable de Dios, el enojo implacable de Dios en contra de todo pecado e injusticia. Pero el apóstol está en lo correcto, en lo que dice. Claro que sí, él está dando esta epístola bajo inspiración divina, porque la ira de Dios se revela. Él no se avergüenza del Evangelio, porque en este Evangelio la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres. Bueno, ¿en qué forma la ira de Dios es de forma única revelada en el Evangelio de Cristo? ¿Acaso está revelada de forma más clara? Pues sí, en un gran sentido, porque Cristo vino. El mensaje del Evangelio son las buenas nuevas de Cristo, y cómo Él vino del cielo, de la gloria, y cómo Él entró a este mundo de tiempo, y Él tomó para sí un cuerpo humano, fue a la cruz del Calvario después, y allí sostuvo la ira de Dios. Ahí sufrió la ira de Dios sobre el pecado, a nombre de todos aquellos que serán redimidos. Y entonces la ira de Dios es derramada a nombre de billones de personas, derramada en Cristo esta ira. Y si Cristo, la segunda persona de la gloriosa Trinidad, tuvo que venir y tuvo que hacerse humano y tuvo que sufrir y morir en una agonía indescriptible, tomando la ira de Dios, entonces esto nos demuestra que la ira de Dios no puede ser puesta a un lado. La ira de Dios en contra del pecado no puede ser terminada. Dios tiene esta ira implacable
y que no cambia este odio al pecado. Dios ve lo que nosotros en nuestro estado caído no podemos ver por completo. Y esto es la pecaminosidad del pecado. Y cuán horrible es el pecado. Y Él se da cuenta que es en contra de su santo carácter. Y Él está completamente en contra del pecado. Y tiene un compromiso firme de castigar el pecado. Así que la ira de Dios tiene que ser derramada. Una ira derramada eternamente sobre el pecado. Y la única forma de redimir hombres y mujeres era que una persona de la deidad, igual al Padre, el Señor Jesucristo, el Hijo Eterno, Él tuvo que venir y sobrellevar y someterse a esa ira de Dios. Así que vemos esta ira derramada como nunca antes en las buenas nuevas del Evangelio. Vemos la ira eterna de Dios que Cristo la tomó, representando a todos aquellos que son de Él, a todos aquellos que confían en Él y dependen de Él. Y es por esto que el apóstol Pablo puede decir: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y si no queremos a Cristo, debemos entonces someternos a esa ira nosotros mismos, la ira de Dios. ¿Acaso no es una cosa horrible de mencionar? ¿No es algo incivilizado de mencionar? El asignarle a Dios ira. ¿Acaso la ira no es horrible y desagradable? Si vemos enojo en nosotros mismos, frecuentemente es pecaminoso. Y entonces nos es difícil entender que hay algo, un concepto que es una ira pura y santa, que es justificada, una indignación justa, santa y pura en contra del pecado. Claro que lo hay. Y Dios, quien es perfecto y santo, también es justo. Y está lleno de ira en contra del pecado y sus consecuencias. Y cuán horrible es el pecado. Entonces el Evangelio también muestra la ira de Dios. Oh sí, podríamos mirar el Antiguo Testamento, podríamos decir: Dios está enojado con el pecado, pero algunas personas necias pueden decir: Dios también es amor y va a dejar su ira de lado. Tan solo es una ira temporal, es una ira que puede dejar de lado, un enojo que puede dejar de lado. Esa era una ira temporal. Y si yo muero, no tendré que sostener la ira de Dios, no tendré que ser castigado por esta ira de Dios. Pero el Evangelio muestra que sí serás castigado, porque si la ira que es debida a ti por tu pecado no fue derramada en Cristo, entonces tiene que ser derramada sobre ti, sobre tu persona. La ira de Dios no puede ser aplacada o terminada. Y entonces vemos una exposición de esta ira que nunca muere de Dios, esta ira de Dios, este enojo de Dios en contra del pecado y toda suciedad, incluso en el Evangelio. Vemos grandes cosas en el Evangelio, vemos el poder de Dios, la justicia de Dios en Cristo también, que puede ser acreditada a ti. Pero también vemos la ira, justa indignación de Dios en contra del pecado. También lo vemos esto. Entonces, avanzo con el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y quisiera hablar un momento al respecto de esas dos palabras, solamente un momento, porque son muy importantes. Dios tiene un antagonismo permanente en contra de todo lo que sea inmoral y erróneo. Pero ¿por qué entonces dos palabras aquí? Se revelan toda impiedad e injusticia. Bueno, quiero explicarles. Donde dice impiedad, esto tiene que ver con tu actitud para con Dios. La palabra piedad, aquí tenemos la parte negativa de esta palabra, pero la palabra piedad en el testamento, en el griego del Nuevo Testamento siempre se refiere a nuestra conducta para con Dios. Incluso en las religiones paganas se utilizaba para describir la conducta de las personas para con sus dioses. Es un término específico. Así que la piedad es tener una actitud reverente y correcta para con Dios.
Y la impiedad es tener falta de respeto a Dios, una actitud que no respete a Dios. Y es exactamente lo que quiere decir aquí. La injusticia es la consecuencia. Así que mi impiedad es mi falta de respeto para con Dios de forma personal, hacia la persona de Cristo, hacia la deidad, hacia el Padre, el Creador. Así que es una oposición a la persona de Dios. No reverencia ninguna. Eso es la impiedad. Ninguna reverencia, ningún respeto por Dios, ninguna maravilla, ningún sobrecogimiento ante Dios y ante su grandeza y ante sus atributos y ante su majestad. Ninguna subordinación. No nos postramos ante Él en obediencia, sometiéndome a mí mismo a Él. Solamente, tal vez, tengo una presunción orgullosa. Algunas personas dicen, creo en Dios y también creo que seré aceptable a Él. Y de forma orgullosa rebajan a Dios a su nivel. Y a ellos mismos se levantan al nivel de Dios. Tengo íntima comunión con Dios, dicen ellos. Algunas personas tienen una actitud casual de adorar a Dios o imaginan que creen en Él, de hecho. Esto es una presunción orgullosa. Esto es solamente una ofensa en contra de Dios. O tal vez hay una indiferencia orgullosa en contra de Dios. ¿Y hemos sido así en el pasado? ¿Acaso somos todavía hoy en día? ¿No nos importa Dios? ¿Tenemos desprecio por Él? Desprecio. Nos rebelamos en contra de Él y en contra de sus leyes. No confiamos en Él para nada. Somos autosuficientes, podemos escoger nuestro camino, no hay temor de Dios, no le amamos, no le damos homenaje, no le estudiamos. ¿Por qué tendría que estudiar a Dios? ¿Por qué tendría que estudiar su revelación, la Biblia? La he hecho a un lado, no creo en ella. ¿Por qué tendría que dedicar ningún tiempo o atención a Jesucristo, al Señor o a Dios? O estudiar estas cosas, o sus posturas, o sus planes, o sus caminos. ¿Por qué tendría que servirle yo? Así que la impiedad es todo ello. Mi actitud en contra de Dios es un gran manojo de cosas. Todo esto insulta a Dios. Todo esto es en contra de Dios. Todo esto es como escupirle a Dios. Y así es como era yo. Y así es como muchos de nosotros en este lugar éramos en nuestra vida pasada. No éramos respetuosos de Dios, le despreciábamos, y si no éramos ahí, jamás confiábamos, y si no éramos así, jamás confiábamos en Él. No le temíamos, no le amábamos, no le homenajeábamos, no le estudiábamos, le despreciábamos más bien. Impiedad. Así es como todavía somos hoy en día. ¿Esto es así contigo? ¿Que tenemos una actitud irreverente en contra de Dios Todopoderoso? Porque la ira de Dios se revela, se demuestra desde el cielo en contra de toda impiedad, en contra de toda falta de respeto, toda indiferencia. Es el más alto insulto al Creador. No darle gracias por nada, el echarle a un lado al Dios viviente. Cuando comenzamos a analizar esto, ¿acaso nos preguntamos que la ira de Dios, el Dios que es santo y perfecto, deba derramar su ira en contra de los seres humanos? Debido a todos esos insultos y todo ese orgullo y toda esa indiferencia, todo ese desprecio, toda esa maldad. A veces miro atrás y pienso cuando fui salvo, cuando vine a Cristo, no sabía ni la mitad de todas las cosas. No sabía ni siquiera una millonésima parte de esto. Dios me dio sensibilidad al desprecio que tenía de Dios, pero cuando miro para atrás y pienso cuán grande era mi desprecio por Dios, qué ofensa tan grande era mi desprecio a Dios, cómo Dios podía mostrarme misericordia a mí. Cómo Cristo podía venir del cielo a sufrir y morir por mí en mi lugar. Cuánta impiedad, cuánta gratitud deberíamos tener para con Dios por la salvación cuando consideramos todos los aspectos de la impiedad.
Y después injusticia. Bueno, la impiedad es nuestra falta de respeto para con Dios. Si ustedes quieren, es cuando rompemos los primeros 4 de los 10 mandamientos. Los primeros 4 de los 10 mandamientos tienen que ver con nuestra actitud para con Dios. Y todos los rompemos a través de nuestra falta de respeto. Esto es impiedad. La injusticia son los mandamientos del 5 al 10, del 5 a 10, la segunda tabla de los 10 mandamientos, los últimos 6 mandamientos, que tienen que ver con nuestra conducta en la sociedad para con nuestros prójimos y pensamientos y acciones en general. Tiene que ver con esto. Injusticia es el resultado de la impiedad. Y la ira de Dios es revelada en contra de eso también. El romper su ley, sus leyes, el oponernos a sus leyes, incluso estos días el cambio de sus leyes. Tenemos tantos políticos hoy en día que se levantan con tremendo orgullo y despedazan la ley de Dios, la ley de siglos, la ley de la conciencia, y dicen cosas que Dios dice que son malas y ellos dicen que son buenas. Y cualquiera que no esté de acuerdo con ello perderá su trabajo, será castigado. ¡Qué terrible arrogancia! Estos días en contra de Dios. ¡Qué profundidad de falta de respeto en contra de Dios! Lo cual lleva a terrible injusticia. Tendríamos que sorprendernos que la ira de Dios es revelada en contra de toda impiedad e injusticia, el orgullo y la arrogancia de los hombres. Tú no sabes por quién votar hoy en día, es imposible. Todos los líderes de los partidos políticos son prácticamente lo mismo, todos hacen lo mismo. Vemos cómo todos ellos escupen a Dios y le maldicen a su cara en lo que hacen y en sus actitudes, y nunca había sucedido así antes en la sociedad, no hasta el grado que está pasando en los últimos 10 o 15 años. Es sorprendente. Y nosotros somos ciudadanos en tal nación, pero de cualquier forma, esto es la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda injusticia de los hombres. Los pensamientos, las palabras, los hechos, lo cual ofende en contra de la ley de Dios. Y el final del versículo 18, que detienen con injusticia la verdad. Esta es una parte difícil de entender, que detienen con injusticia la verdad. Hay una versión moderna que dice algo así, que suprimen la verdad en injusticia. William Tyndale, Guillermo Tyndale, en su traducción del Nuevo Testamento, sobre la cual está basada la versión inglesa King James, o Rey Jaime, se dice, parece ser en español. El 90% más o menos del Nuevo Testamento de la King James está basada en lo que dice Tyndale. Y me sorprende que no se haya copiado aquí lo que dice Tyndale, que dice que como que esconde. Y en español parece que está bien. Y el griego es una palabra compuesta que signifique de tener debajo, como someter, como ponerla y quererla esconder. Nos aferramos o se aferran firmemente a esta palabra. Se puede ver así. La mantenemos ahí sometida, es el griego. Pero en el contexto aquí, donde dice detienen o someten literalmente la verdad, esta es la intención del apóstol Pablo. Espero que sea claro. No voy a tardarme tanto con esto, pero solamente puedo como adivinar que la traducción inglesa pensaba que la injusticia ya era suficientemente claro, donde dice que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, lo saben, pero al detenerla en injusticia, significa que la suprimen. Me imagino que los traductores razonaron una cosa así para traducir en inglés, pero en español tenemos así.
Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tenemos que ver el contexto, no leer una parte cada vez. Detienen con injusticia, la suprimen. Hay que ver todo el sentido. El griego, someten, suprimen, algo así. Y la intención del apóstol aquí bajo inspiración es decir lo siguiente. Saben lo que están haciendo, saben que hay un Dios, saben, conocen al Dios invisible, saben que Él es el Dios poderoso, creador, Dios viviente, pero no quieren esa verdad. Entonces la suprimen, incluso la suprimen dentro de ellos. Lo conocen, lo saben, está en sus corazones. Ven la evidencia en el orden y el diseño de la creación. Pero hacen todo lo que pueden para poder oscurecer esa verdad y suprimirla. Saben lo que están haciendo. Los incrédulos saben lo que están haciendo. Suprimen y detienen algo que de forma instintiva saben que es así. Que detienen con injusticia la verdad. La tienen, pero de forma criminal la rompen, la echan a un lado, la esconden, la mantienen bajo control y constantemente lo hacen. Este es el tiempo verbal del griego, constantemente lo hacen. Continúan avanzando, continúan haciéndolo. No dan la bienvenida a la verdad, no la aceptan. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. La idolatría es preferible a reconocer al Dios verdadero que instintivamente está en nuestro corazón, en nosotros, el gran creador. Sí. Hombres pecaminosos son idólatras y la versión moderna de la idolatría es la evolución. Esa es la versión sofisticada de la idolatría primitiva, una alternativa a Dios. La gran evidencia, dice el apóstol, de que Dios está allí es la creación. Este orden increíble en la creación, que está llena de evidencia, señalando a un creador de inmensa inteligencia. Y desde el tiempo del apóstol ha sido la invención del se ha dado la invención del microscopio, después el telescopio, y cosas pueden ser observadas de forma microscópica, y mientras más vemos, más nos damos cuenta que hay orden, diseño. No podemos escaparnos de esta realidad, está en todo lugar, microscopio y telescopio, evidencia de una mano personal, un diseñador, un Dios que lo diseñó todo. Y la idolatría no puede resistir estas cosas. La idolatría dice, bueno, la idolatría nunca ha sido tan grande como por oscurecer la evidencia del Creador. Y Satanás, el enemigo de las almas, programa a hombres malvados para satisfacer la mente humana de forma que se explique la evidencia que debería señalar a Dios, que debería señalar al diseñador detrás de todas estas cosas, pero ellos lo quieren explicar de una forma diferente. Así que deben encontrar formas de explicar la existencia del mundo y los patrones y los ciclos y los sistemas y el diseño, y se tiene que encontrar una forma de explicar esto diciendo que todo sucedió al azar. Esa es la evolución. Esa es la grande empresa de deshacerse de Dios. El levantamiento del ateísmo es el levantamiento de estas cosas. ¿Hay una explicación alternativa? ¿Es razonable? Pues claro que no. Incluso muchos evolucionistas dicen que la gran empresa, la gran tarea, el gran objetivo de la evolución es intentar explicar toda la evidencia de que hay un diseñador. No hay un diseñador. Podemos explicarlo de forma diferente. Queremos que tú creas que sucedió un Big Bang, que eso llevó a orden, simetría, perfección y detalle y a todo tipo de cosas. Te llamamos a que creas estas cosas, que a través de millones de años todo pudo desarrollarse solito. Bueno, claro, la dificultad que se tiene con esa teoría es insuperable, pero queremos creer cualquier alternativa a Dios, así que lo increíble decimos lo acepto, lo creo. Me da todo este sentido de que hay confusión, pero me da esperanza.
algún entendimiento, alguna posibilidad remota de que no hay un Dios personal, no hay un diseñador, no hay un creador. Tomo la opción, quiero esa opción. Esa siempre ha sido la tendencia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. En su injusticia detienen la verdad. En injusticia estamos teniendo la tendencia a hacer esto, así que es natural que conforme se levanta el ateísmo, el más grande ataque será sobre la creación. Tenemos que explicar la creación de forma alternativa, el diseño, el orden, todas estas cosas. Todo esto tiene que ser simplificado al azar material y físico, fuerzas del azar. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? La raza humana quiere idolatría. O la forma sofisticada moderna de la idolatría. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay moralidad ninguna en ello. Estos dioses, estos ídolos, son criaturas inmorales. Toda la mitología de antaño y las historias de los dioses y los ídolos que luchaban unos en contra de otros, eran infieles los unos con los otros. Toda la mitología antigua está llena de inmoralidad, tanto como fuera posible. Y la sociedad dice, sí, me gusta, quiero ídolos. Y quiero la mitología detrás de esos ídolos, porque es inmoral. Y yo no quiero un Dios con estándares. Yo no quiero un Dios que tenga 10 mandamientos. Yo no quiero un Dios que me haga responder por mis hechos. Quiero más bien los dioses inmorales que no interfieren en mi vida, que no interfieren en mi vida, no me dicen qué hacer y que puedo comprarles. Si tengo un desfortunio, bueno, pues esos son los dioses que me lo hicieron. Voy a hacerles alguna oferta y ofrenda y los aplaco y entonces eso cambiará mi fortuna. Pero ellos no interfieren con mi vida diaria. Y después tomamos oportunidades para presumir, porque tengo que pagarle a alguien para hacer una representación de mi Dios. Y entonces, arte humano, diseño humano, y puedo presumir mis riquezas. Puedo tener dioses más caros que los de mi vecino. Entonces la idolatría es buena. Hago lo que quiero, eso me da oportunidad de presumir y ser alguien. No tengo ninguna obligación para con estos dioses que son como yo, son pecadores también. Y la mitología decía o me decía esas cosas horribles que ellos hacían. Y eran cosas pequeñitas por ahí. Ahí está mi Dios, puedo levantarles y llevarles a donde quiera. Venderlos, comprarles. Son cosas pequeñas, puedo manejar estas cosas, estos dioses. Lo mismo con la evolución. Responde en todo sentido, se asemeja en todo sentido a la idolatría anterior. No tiene ninguna moralidad en ello. No hay obligación para esto. Lo único que hace por ti es explicarte lo que tú quieres escuchar, lo cual no es verdad de que no hay un Dios. Dice que no hay un Dios, pero se asemeja a todas las características de la idolatría antigua. ¡Qué intercambio! El lenguaje del apóstol Pablo es notable. Y después dice, versículo 23, cambian la gloria del Dios incorruptible. ¿Qué estamos haciendo? De forma voluntaria cambiamos a Dios, teniendo un Dios glorioso, un Dios omnipotente, eterno, que ordena la vida eterna para todos aquellos que confíen en Él, y que no puede ser corrompible, y es fiel y puro y santo, y quiero cambiarle a Él, y más bien quiero un ídolo que no es nada, que no escucha, que no habla, que no actúa, que no piensa, que no puede ayudarme en nada. ¡Qué intercambio! ¡Cuán locos están los seres humanos! Cambio al Dios incorruptible por un montón de teorías cambiantes de la evolución que no me ayudan en nada, que no me llevan a ningún lado, que me dicen que estoy aquí hoy y me voy mañana, que no puede responder mis oraciones.
que es promovida por aquellos que son pecadores como yo. Ese es el intercambio que las personas quieren hacer. Versículo 19 otra vez. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se los manifestó. No hay excusa, dice el apóstol. Y el griego dice que lo que de Dios puede ser conocido, lo que puede ser conocido es manifestado en ellos. Eso es lo que dice el griego. Pruébamelo, Pablo. Y es verdad. Tenemos un instinto que nos dice que hay un Dios. Tenemos una conciencia diciéndonos lo que está bien y lo que está mal. No, dicen los evolucionistas, no hay algo que sea la conciencia. No, no hay moral, un estándar moral absoluto porque no hay un Dios. Sin embargo, toda persona, incluso los humanistas, evolucionistas, ateos, que dicen que no hay conciencia, incluso ellos constantemente dicen que sí lo hay. Mi vecino o mi colega en el trabajo me ha hecho esto y no tendría que haberme hecho. ¿Por qué me lo hizo? Ah, tienes estándares en ti, ¿te das cuenta? Tienes un conocimiento de lo bueno y lo malo. Dices que no está ahí, pero ahí lo tienes. Y cuando tu vecino o tu colega te hace algo, de pronto te das cuenta que tienes esos estándares ahí. Y reconoces exactamente lo que está mal con él. Ah, él es orgulloso, es mentiroso, es un engañador. Ah, esa es tu conciencia. No te lo estás aplicando tú, pero estás traicionando lo que has dicho. Allí lo tienes, está en toda persona. La evidencia de un estándar absoluto, de una programación moral de nuestra conciencia, de que hemos sido creados por un Dios incorrompible y perfecto. Y entonces la creación misma. Lo que tendríamos que decir lo siguiente: ¿cómo puedo explicar todo alrededor de mí en la creación? Tiene que haber un creador invisible, un Dios invisible, altísimo sobre todas las cosas. Tiene que haber un creador que está fuera de mi mundo material y físico, quien es más grande que la piedra y la madera y las estructuras. Él hizo todas las cosas. Él es más grande que las cosas físicas, un gran ser espiritual que está fuera y más allá y encima de todo, aquel que creó el tiempo. Él tiene que estar entonces fuera del tiempo. Entonces la mismísima existencia de todo alrededor de nosotros habla de forma elocuente señalando a aquel que está por encima y más allá de todo. Es obvio, súper obvio. Y podría hablar sin fin al respecto de los detalles minúsculos de la creación y la complejidad, grande complejidad de los sistemas y las estructuras en la creación. Hay un diseñador inteligente, hay uno que aprecia cosas hermosas y que ha hecho cosas como el color y los sistemas ópticos para poder apreciar el color. Hay uno que entiende el amor paternal, porque él ha puesto tanto amor paternal en la creación, tanto cuidado por los jóvenes. Hay uno que entiende la programación difícil, compleja. Ahí tienen a los animales que de forma instintiva saben cómo edificar un nido. Ahí tienen aquellas criaturas pequeñitas, llenas de información, que de alguna forma está operando dentro de ellos. Y no lo podemos entender bien. Los biólogos no lo pueden entender bien. ¿Por qué? ¿Por qué esto y aquello? ¿Y por qué este animal y aquel animal hace esto y aquello? ¿Por qué sabe qué hacer? Nadie le enseñó, nadie se lo ha mostrado cómo lo sabe hacer. Porque hay un gran creador quien ha creado todo lleno de información para que pueda actuar. Y Él tiene gran poder y su genialidad está en todo lugar, porque lo invisible de Él, a partir de la creación del mundo, se ve claramente. Es obvio, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cómo veo esto? Pues porque, como he dicho, tiene que haber uno que es más grande de la creación y está fuera de ella. Y entonces entendemos que tiene un poder eterno y deidad. Versículo 20. De modo que no tienen excusa. Son inexcusables, dice la Reina Valera del 909.
La palabra griega que se traduce como excusa o ser inexcusables significa un enunciado. Se utiliza en las cortes de leyes. Están sin ninguna explicación. Están sin ninguna defensa. No puedes defender a la raza humana. No puedes defender a los seres humanos uno por uno. Lamento ser trivial, casi trivial, pero cuando era un jovencito, haciendo mi servicio militar, tenía que hacer cierto trabajo relacionado con la corte marcial. Y el primer trabajo que tuve que hacer cuando estaba en ese escritorio era lo siguiente. Este hombre es un desertor. Ha desertado durante 5 años. Nunca pensaba volver. La policía civil lo pescó a través de una ofensa de conducción y se dieron cuenta que él tenía que estar allí en el servicio militar, no libre en las calles. Entonces fue traído de vuelta a su unidad y fue acusado con deserción. La corte marcial lo apeló. ¿Y qué se me pidió a mí hacer como un junior, como alguien de puesto pequeñito? Escribe una defensa para él. ¿Una defensa para él? Sí, escríbela ya. ¿Cómo lo hago? Pues tú ingéniatelas. Escribe una defensa, mira los detalles. Y ahí no estuvo él por 5 años. No había estado allí durante 5 años. ¿Cuál defensa tiene? Bueno, ¿cómo? ¿Cuál defensa? Lo pescó la policía civil y cuando fueron a su casa, él no tenía una esposa enferma o madre enferma que le capacitase a decir, aquí hay una pequeñita excusa, tenía que cuidarles. No, no había nada. Entonces, ¿qué voy a escribir yo? Como una defensa para este hombre. ¿Qué escribo? Bueno, no les voy a decir cuál fue la solución, pero esto nos hace pensar al respecto de estas palabras aquí. Aquí viene. De modo que son inexcusables, de modo que no hay excusa, no tienen excusa, no hay defensa. No sé cómo hacen los abogados, son muy listos, creo yo. Tienen que defender personas sin fin que no pueden ser defendidas. Bueno, lo atraparon con las manos en la masa, haciendo el crimen. Hubo tantos testigos, ¿qué hace? ¿Qué haré yo? No sé si los abogados defienden personas porque son muy listos o son criminales ellos mismos. ¿Cómo lo hacen? Si no hay ninguna defensa, es clarísimo que son culpables. Por eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí. De modo que no tienen nada que decir, no hay defensa ninguna, no hay nada que pueda ser dicho. Es muy claro. A los instintos, a la conciencia, a las evidencias, ante la evidencia de la creación, tu mismísimo ser y existencia testifica que hay un creador Dios. Y que Él es y también testifica de su poder infinito deidad. Y versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se hicieron vacíos, futiles en su razonamiento. La palabra griega que dice aquí razonamiento, significa esto. Su razonamiento interno, sus debates internos, se hicieron futiles, vanos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y después lo que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y voy al versículo 24, porque hay bastante que decir en otra ocasión, pero quiero terminar con las palabras aquí. Son muy importantes. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sorprendente. Podemos decir, para que contaminasen sus cuerpos entre sí mismos, Dios los entregó. Es una palabra interesante. Es una frase legal, de hecho. Significa lo siguiente. Se refiere al prisionero que ahora ya es convicto y tiene que ser entregado al oficial de la cárcel.
Eso es literalmente lo que dice aquí estas palabras en los tiempos antiguos. Les entregó, les rindió, les entregó al carcelero. Esas son las palabras que el apóstol Pablo utiliza aquí, por lo cual también Dios los entregó. Pregunta, ¿quieres decir que si tienes un supremo desprecio de Dios y no le respetas y vives como pecador y más bien buscas idolatría o alguna cosa que se alterna a Dios o apoyas la evolución, el ateísmo y el humanismo y haces estas cosas e intercambias al Dios incorrompible por todo eso? ¿Quieres decir que Dios te va a entregar en algún punto a las lujurias, a las codicias? El apóstol va a hablar de lujurias y codicias. Va a hablar respecto de la homosexualidad, de las lesbianas también. Dios te va a entregar la impiedad, la injusticia, lujuria, homosexualidad, lesbianismo, entregado a ello, al poder de ello entregado. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, claramente está hablando al respecto de la sociedad. No al respecto de individuos, pero la sociedad. En otras palabras, la homosexualidad es el pecado más grande sensual que será prevaleciente en particular en una sociedad que se ha apartado tanto como ha podido de Dios, faltándole al respeto, llevando a cabo pecaminosidad y escogiendo el ateísmo o la idolatría por encima de la existencia y el ser de Dios. Es una secuencia de eventos en la sociedad. El siglo XIX, mucho del siglo XX también, había pecadores, hay pecadores, había homosexualidad, había abuso de infantes, había orgullo y mentiras y todo tipo de pecado. Todas estas cosas pasaban, pero no a la escala de lo que pasa hoy en día. Y todavía hay un temor de Dios y respeto por Dios. En la mayoría de las personas que creen en Dios, aun si no le siguen, y tenían un respeto por las cosas de Dios. Y muchas más personas eran cristianas en la sociedad antes, todo eso antes. Ahora, ¿a dónde ha llegado la sociedad? Ahora los creyentes son muy pocos. Las personas que de forma nominal creían en Dios, ahora dicen soy ateo y no creo en Dios, no creo en los 10 mandamientos, no creo en estándares absolutos y puedo hacer lo que yo quiera. Y soy un idólatra. He escogido los ídolos, la evolución, los ídolos modernos. Una explicación alternativa para la existencia de las cosas. Yo no creo que el orden creado me dice nada respecto de Dios. La palabra de Dios dice que cuando la sociedad se hace así, entonces tendremos un surgimiento terrible en los pecados supremos sensuales. No solamente infidelidad en las familias y en matrimonios, sino que también los extremos. El pecado extremo sensual, la homosexualidad y el lesbianismo empezarán y surgirán. Y la sociedad, en última instancia, será entregada a ello. Mientras que hace unos 5 años, las estadísticas de los gobiernos decían que 1.5% de las personas del Reino Unido eran homosexuales o bisexuales. Y esa cantidad se ha aumentado en gran manera. Debido a que se ha dejado de lado a Dios, se ha hecho la sociedad indiferente a Dios y se ha aumentado el pecado sensual. ¿En qué punto las personas son entregadas en el sentido de que ya nunca pueden ser salvas? Porque esto es algo que pasa durante la vida, incluso antes del día del juicio. Esta entrega al carcelero de la lujuria y el pecado, lo cual deja a las personas libres a hacer todo eso, no es el día del juicio de lo que se habla aquí. Pablo no lo menciona aquí todavía, porque después del día del juicio nadie podrá ser homosexual o lesbiana, ni siquiera los pecados extremos sensuales.
Ahí estarán bajo juicio, no podrán pecar, estarán bajo castigo. Así que esto es en la vida. Hay personas que son entregadas al pecado y yo no sé quiénes son ellos, yo no les puedo decir qué tan malos tienen que ser para ser entregados. Nuestra labor como creyentes es predicar el Evangelio y traer a las personas a la misericordia y al perdón y la salvación. De modo que Dios les libre incluso de los pecados más perversos y terribles y puedan encontrar a Cristo y todo su pecado pueda ser lavado y puedan ser salvados de forma eterna. Esa es nuestra tarea. Pero sucede que hay personas que son tan malas y tan determinadas en su maldad que Dios les entrega. Hay personas caminando por ahí en las calles de Londres el día de hoy que nunca pueden ser salvas. Han sido entregadas al carcelero de su pecado y han sido entregadas a sus lujurias. ¿Quiénes son ellos? ¿O en qué punto sucedió? Pues no lo sabemos. Como lo menciono, estamos aquí para orar por las personas y para pedir que los pecadores sean salvos, pero sucede. Tal vez sea que los grandes políticos, quienes legalizan el pecado, tal vez ellos estarán entre las personas que serán entregadas al carcelero de sus lujurias, que nunca podrán ser salvos. No lo sabemos. Yo solamente puedo comentar posibilidades, pero eso es lo que este pasaje está diciendo. Por lo cual también Dios los entregó. Y lo dice otra vez en el versículo 26. Y otra vez en el versículo 28 lo dice también. Por completo reprobados. Es demasiado tarde ya. Queridos amigos, oremos, obremos. Oremos el Evangelio, porque tal como lo hacía el apóstol Pablo, él fue salvo. Antes perseguía a la iglesia, pero hay personas que serán salvas de ser homosexuales, lesbianas, infieles, personas, infieles en sus matrimonios. Las personas pueden ser salvas de acuerdo a la misericordia de Dios hasta el final de los tiempos. Y esa es nuestra obra especial y nuestra misión y nuestro llamamiento.